o la carga de la programación. El lenguaje de programación JavaScript es uno de los tres pilares más importantes en el desarrollo web. Junto a HTML y CSS trabajan en conjunto para ofrecer interactividad, dinamismo y una buena interfase a los usuarios que visitan una página web. Más del 95% de páginas web están escritas con JavaScript, entonces la importancia de conocer ciertos conceptos va de la mano. En este video te voy a enseñar 4 conceptos de JavaScript que son importantes dominar como desarrollador web. ¿Quieres aprender cuáles son estos conceptos? Pues te invito a que te quedes viendo este video. El primer concepto es IIFE, que son las iniciales de Immediately Invoked Function Expression. Si traducimos esto al español, significa expresión de función inmediatamente invocada. Las IIFE son funciones de JavaScript definidas como expresiones que se invocan y ejecutan inmediatamente tan pronto como se definen. No se puede acceder externamente a las variables que se declaran dentro de una IIFE, evitando así la contaminación del alcance global. La razón principal para incorporar IIFE en nuestro código JavaScript es la ejecución inmediata del código y la privacidad de los datos resultantes. En la parte izquierda puedes ver un ejemplo de la sintaxis para definir un IIFE, y asimismo debajo puedes ver que también podemos hacer uso de una función IIFE mediante una función de flecha o arrow. Antes de continuar con este video, te invito a que sigas el curso de JavaScript desde cero que está apareciendo arriba en la pantalla. Déjame decirte que es completamente gratuito y te enseñará a detalle todo sobre este genial lenguaje de programación. Continuemos con este video. Otro concepto que es importante conocer es el scope, que traducido al español significa alcance. En JavaScript, un scope o alcance predeterminado es el alcance de la ventana, también conocido como el alcance raíz. El alcance se puede visualizar como un cuadro de límites para variables, objetos y funciones que incluyen restricciones sobre las variables y determina si puede acceder a la variable o no. Esto limita tanto la visibilidad como la accesibilidad de las variables a otras partes de su código. Tener una sólida comprensión de este concepto es esencial para un desarrollador. El alcance puede ser local o global. El alcance local permite el acceso a todo lo que está dentro de los límites, mientras que el alcance global es todo lo que está fuera de esos límites. El alcance global no puede acceder a las variables definidas dentro del alcance local, ya que está encerrado dentro de los límites a menos que se devuelva. Mira el siguiente ejemplo al lado izquierdo de la pantalla. En el código he definido una variable con el nombre mensaje saludo y en su interior he colocado una variable saludo que contiene un texto. Luego llamo esa función mensaje saludo y abajo hago un console log a la variable saludo que se encuentra dentro de la función mensaje saludo. Al hacer este console log nos va a tirar un referencia error indicando que saludo o la variable saludo no está definido. Este referencia error se devuelve como saludo definido dentro del ámbito local de la función mensaje saludo, por lo que es imposible acceder a la variable fuera de la función. No te preocupes si te parece confuso este tema del scope o alcance en JavaScript. Conforme lo pongas en práctica en tus proyectos, vas a dominarlo. Otro de los conceptos que son importantes conocer en JavaScript son los closures, que traducido al español significa cierres. Un closure o cierre es una función dentro de otra función que puede acceder a variables definidas dentro de la función externa. Esta función interna es técnicamente el cierre y nuevamente puede acceder a las variables definidas dentro de la función principal o externa, así como a las variables definidas dentro de su propio alcance y variables globales. Sin embargo, la función principal no tiene acceso a las variables de la función interna. En el siguiente ejemplo puedes ver al lado izquierdo de la pantalla, tenemos una función llamada nombre navegador, en su interior una variable nombre con el texto Google Chrome, y dentro de la misma función tenemos otra función interna llamada muestra nombre que hace una alerta de la variable nombre. Luego se hace un return de la función interna muestra nombre, y abajo he creado una variable llamada mi función, y esta variable mi función vendría a ser el closure o cierre, que en su interior contiene la función nombre navegador. Entonces si yo al final puedes ver que llamo a mi función, o sea la variable mi función, me va a retornar tanto la función nombre navegador, todo su entorno y su contenido. En este caso me podría imprimir el texto que dice Google Chrome. Entonces mediante un closure podemos acceder
al contenido una función, en este caso mi función nombre navegador, y esto es muy difícil de hacer, ya que una vez que termina una función ya no se puede acceder a ninguno de sus elementos en su interior. Asimismo, los clausures o cierres son útiles cuando deseas pasar variables, arrays o métodos de una función externa a una función interna para extender el comportamiento. Y por último, otro concepto que es importante conocer es hoisting, que traducido al español significa elevación. Sin el conocimiento de hoisting o elevación, muchos desarrolladores experimentan resultados inesperados en su código JavaScript. Dentro de JavaScript podemos llamar a una función antes que se defina sin recibir un error de reference error. Para entender mejor sobre hoisting o elevación, mira el siguiente ejemplo del código al lado izquierdo. Tengo una función llamada hacer suma, la estoy llamando ya desde el inicio, y abajo recién he definido la función hacer suma que suma 1 más 1 y por ende nos devuelve 2. Esto se debe a que el intérprete de JavaScript mueve las declaraciones de función y variable a la parte superior del alcance actual, ya sea local o global, antes de la ejecución. Esto se denomina hoisting o elevación en JavaScript. Recuerda que la mejor forma de aprender estos conceptos en JavaScript es poniéndolos en práctica en tus proyectos que realices con JavaScript. Asimismo, te invito a que te suscribas a este canal de YouTube y me apoyes. Activa la campana de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que publique un nuevo video sobre JavaScript y diferentes tecnologías de desarrollo de web, software móvil, ciencia de datos y muchas otras categorías más. Te agradezco mucho por ver este video y nos vemos hasta un próximo video. Chao.